Si recuerdan, la última clase hablábamos acerca de la diferencia que existía entre el estado del arte y el marco teórico. Ambos son muy importantes en el desarrollo del proyecto, porque a través de estos conocemos un poco más acerca de los fundamentos del tema que estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos del estado del arte, pues estamos hablando acerca de todos los fundamentos teóricos con los cuales nosotros tenemos eh, que respaldarnos. Por ejemplo, ahorita ya sabemos nuevamente qué es la inteligencia artificial, cuáles son las diferentes ramas con las cuales nosotros podemos trabajar, que puede ser redes neuronales, lógica difusa, etcétera. Y ya conocimos un poquito de esos elementos. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con esta parte, pues hasta ahí ya tenemos la teoría, ya sabemos qué características lleva. Algunos, por ejemplo, en el desarrollo de su marco teórico se quedaron solamente en la definición. Me dijeron que era lógica difusa o me dijeron que era red neuronal. No fueron un poco más allá de las características, de qué modelo se utiliza para trabajar, por ejemplo, redes neuronales, ¿no? Pero hasta ahí nosotros conocemos la parte teórica y ahora nos interesa saber quién está trabajando en un área específica. Por ejemplo, ¿qué se está desarrollando actualmente con el uso de redes neuronales? Por ejemplo, clasificaciones, reconocimientos, diagnósticos. Si yo quiero incursionar en un área de la inteligencia artificial, bueno, tengo que preguntarme qué puedo hacer. Y como no soy un experto en esta área, pues tengo que saber qué están haciendo los demás en esa área. Si yo digo, yo quiero hacer un clasificador de frutas. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Qué, qué herramientas de hardware y de software puedo estar utilizando? Entonces veíamos que ya tenemos los fundamentos, ya sabemos cuáles son las áreas y qué es lo que se está trabajando. Ahora, esta semana nosotros vamos a trabajar con el estado del arte. Ustedes ya leyeron un poco, incluso ya hicieron por ahí un mapa conceptual del tema. Y veíamos que este estado del arte viene de una investigación que se está llevando a cabo en esta época o en épocas anteriores y que es una investigación basada en elementos tanto técnicos como científicos o incluso industriales, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, últimamente Google o Microsoft tienen reconocimiento de imágenes. Entonces, ¿cuáles son los algoritmos que están utilizando? ¿Cómo es que hacen la clasificación de estos elementos? Por ejemplo, si yo abro la página de inteligencia artificial, por ejemplo, de Google, y yo le digo, le muestro este objeto, me va a decir, pues es una pelota, lo que tienes en la mano. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le acerco otro objeto y me tiene que decir cuál es el objeto que yo le estoy mostrando? Y ese objeto puede venir tanto de algo físico, como un elemento, en este caso unas tijeras, o podría ser
una taza y a lo mejor esta taza no tiene imagen y hay otra que sí tiene imagen y a lo mejor yo se la muestro inclinada o se la muestro en alguna posición y tiene que identificarlo, pero ¿cómo es que hace todos esos elementos? Entonces, nosotros tenemos que saber qué se está trabajando actualmente, cómo es que se lleva a cabo todo este desarrollo, cuáles son los algoritmos, los lenguajes que se están utilizando. De eso, pues ya ustedes documentaron un poco dentro del marco teórico. Pero nos dice que este estado del arte, pues va a representar una situación determinada. Les decía, reconocimiento de objetos. Incluso si yo me paro frente al sensor, pues me va a decir que es una persona. Entonces tenemos que ver qué es lo más innovador, nos dice, lo último, lo más reciente que se está trabajando. Y para eso, pues tenemos que buscar artículos científicos. Y dice, bueno, tenemos que investigar y qué es lo que vamos a obtener como resultado, un análisis de tipo documental que se va a llamar estado del arte. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer un estado del arte? Dice, bueno, tenemos que empezar por hacer una investigación documental. Tenemos que recuperar, dice, todo el conocimiento sobre los avances de un tema de inteligencia artificial, todas las ideas, conceptos, opiniones que encontremos acerca de ese tema. Y tenemos que hacer una comprensión crítica, es decir, entender qué es lo que el autor quiso hacer. Y vamos a adoptar una revisión de una perspectiva teórica. Es decir, tengo que buscar varios artículos, revisarlos, leerlos, interpretarlos y yo hacer un análisis y una interpretación de estos resultados y plasmarlos en un ensayo que le vamos a llamar estado del arte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues fácil, ¿no? Yo puedo ir a Google y le puedo decir que me dé artículos científicos acerca de un tema. Por ejemplo, de los temas que ustedes vieron, ¿qué fue lo que les interesó? A mí las redes neuronales. Ok, acerca de redes neuronales. Entonces yo le puedo decir, dame artículos científicos acerca de redes neuronales. Neuronales. Y me va a dar, dice, artículos científicos de redes neuronales. Dice, aplicadas a la predicción de mercados financieros, aplicados a perceptrón multicapa. Pero si ustedes observan, aquí hay algo importante. Miren, si ustedes ven cuando yo hago la búsqueda, por aquí hay unas palabritas que dice palabras clave. ¿Qué palabras claves busqué yo? Red neuronal. Entonces, todos los artículos que ustedes busquen que tengan esa palabra clave de red neuronal, no lo va a arrojar. Pero aquí dice redes neuronales artificiales, predicción, series de tiempo. Esto es lo que trae este artículo. Si yo busco otro artículo que tenga, por aquí vi otro que decía palabras claves. No, bueno, tendría que abrirlo si es que no las veo a primera vista. Pero yo me puedo centrar en un tema porque me va a dar redes neuronales para la predicción, decía, de mercados financieros. Aquí está, ¿no? Mercado del oro y redes neuronales. O me lo va a dar
para clasificación de imágenes o me lo va a dar para diagnóstico médico. Entonces, me puede arrojar una gama enorme de las aplicaciones de las redes neuronales. Entonces, yo puedo ir acotando la búsqueda de mi información si yo en lugar de poner solamente redes neuronales, le digo otra palabra clave. Por ejemplo, Gaby, me decías que redes neuronales en algún tema en particular. En robot. Ok. Redes neuronales. Entonces le voy a poner aquí coma. Robótica, por ejemplo. En las fichas, hay por ahí un formato de ficha que dice qué palabras usaste para encontrar el artículo. Nosotros ya estamos viendo aquí red neuronal y robótica. Ajá. Entonces, estas son mis palabras claves de búsqueda. Y entonces, aquí pues ya nos vuelve a mandar búsqueda, pero bueno, ya nos tiene que ir acotando un poco más hacia lo que yo quiero, ¿no? Generalmente páginas como Redalic, también en la universidad hay una base de datos donde podemos descargar algunos artículos. Aquí hay revistas, donde nos dice desarrollo de experimento de un robot navegador con red neuronal. A ver, soy interesante. Vamos a abrirlo. ¿Y qué es lo que tengo yo que hacer? Bueno, aquí estamos haciendo una búsqueda del tema, pero nos dice que este estado del arte, pues primero tengo que documentarme y para eso a lo mejor descargo 10 artículos y a lo mejor solamente 2 o 3 se apegan al tema que quiero. Entonces, esos 2 o 3 artículos que me interesen y que se apegan al tema que yo quiero, pues lleno mi ficha hemerográfica donde le digo en qué página la encontré, porque vieron que ahí decía redalic.org o decía edu no sé qué. Bueno, porque a lo mejor en ese momento solamente vi la introducción y vi si me servía o no. Pero si yo a futuro, cuando yo estoy desarrollando mi proyecto, quiero saber más información acerca de ella y ya no me acuerdo de dónde la bajé, ¿no? Entonces, esa ficha que yo lleno me sirve para que si en un futuro quiero más información de eso, pues ya voy directamente y descargo el artículo completo. Entonces, vamos a ver aquí qué fue lo que nos arrojó. Dice que es el desarrollo de experimentos de un robot navegador con redes neuronales en un ambiente estructurado, programación de conductas con algoritmo de retropropagación. Bueno, si yo fuera a desarrollar un robot utilizando redes neuronales, ¿qué me interesaría saber de aquí? Algunos puntos fundamentales. ¿Qué tecnología utilizaron? ¿Qué algoritmo? Porque, bueno, aquí dice redes neuronales, pero yo no sé si también utilizaron el apoyo de algunos otros algoritmos. Entonces, tendría que buscar dentro de mi artículo cuáles son los elementos. Miren, por ejemplo, aquí las palabras claves es navegación robótica, redes neuronales artificiales, paradigma reactivo y robótica autónoma. Entonces tengo que buscar, por ejemplo, cuál es el esquema que están utilizando. Aquí me dice que lo están haciendo bajo un esquema de red neuronal utilizando un algoritmo de backpropagation. Entonces ya me está diciendo que, bueno, entran los valores aquí. De hecho, aquí dice, a través de los sensores hay una entrada de valores, pasa por un proceso del algoritmo de la red neuronal, hace una propagación del error a través del algoritmo de backpropagation
y finalmente hay una salida a través de los actuadores del robot. Entonces, yo tendría que leer este artículo, ver qué es lo que está haciendo. Ah, pues me está diciendo que utiliza sensores, me está diciendo cómo es el algoritmo, y me está mostrando incluso su diagrama. Ah, eso a mí me sirve para entender qué es lo que él está haciendo, ¿no? Ahorita, bueno, vamos a suponer que ya lo leímos, yo ya estoy entendiendo y estructurando lo que el autor está haciendo y me dice aquí, dice, la arquitectura muestra la figura que se compone de una capa de entrada, una capa oculta, aquí la puedo ver a través de los sensores, mi capa de entrada. Tengo una capa oculta que aquí no la muestra, pero sí nos muestra el algoritmo. Dice, se compone de 6 neuronas. Aquí puedo ver 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dice, 4 de ellas corresponden a sensores de proximidad y 2 a neuronas que hacen referencia, dice, a la posición del eje X y la otra del eje Y. En este caso, dice, es como funciona el perceptrón, ¿no? Dice, por su parte, la capa de salida está conformada por 2 neuronas correspondientes a los motores que comandan las 2 ruedas laterales. Ajá. Como ocurre con el perceptrón. Dice, más adelante se explica en detalle la elaboración del esquema sensor-motor del robot. Ah, entonces ya me está diciendo que está utilizando sensores tanto para la entrada como para la salida, que está utilizando un elemento de un robot, podría ser un carrito, podría ser, vamos a ver qué es, y nos está diciendo cómo se lleva a cabo. Sí, miren, efectivamente, es un carrito, podría ser un carrito seguidor de línea, habría que ver cuál es, ¿no? Aquí nos da un diagrama y nos dice cómo lo está haciendo. Eso es lo que a mí me interesa, porque yo puedo ver si eso es lo que yo quiero, cómo es que lo hace, qué herramientas utiliza, qué lenguaje de programación, qué hardware está usando, para yo tener una idea de qué está haciendo. ¿Qué está haciendo este autor en particular? Incluso aquí podemos ver algunas funciones que ya nos presenta cómo es que se hace la trayectoria y el recorrido del carrito. Y bueno, vamos a buscar cuál es el resultado que se obtiene. Aquí nos muestra algunos esquemas. Y nos dice que este es la continuación de un trabajo que se inició con redes neuronales de tipo perceptrón. Y no veo dónde diga qué es lo que hace. O sea, cuál es el objetivo. Dice que hay es un carrito seguidor de línea. Dice que hay una trayectoria de entrenamiento. ¿Qué pasa cuando entra en un bucle? ¿Cómo se desarrolla? Aquí hay una simulación. ¿Y qué pasa cuando el robot colisiona? Ajá. Entonces, bueno, aquí me da una idea. Entonces, yo tendría que buscar otros artículos similares, ver qué es lo que están haciendo los autores. ¿Qué hizo el autor 1? ¿Qué hizo el autor 2? ¿Qué hizo el autor 3, el 4, el autor 5? Y decir, ah, mire, Juanito utiliza una red neuronal de tipo backpropagation. Y lo utiliza solamente para mover un carrito seguidor de línea. Ah, pero María usa el mismo carrito, pero utiliza algunos otros sensores de proximidad para
enviar un carrito, por ejemplo, para llevar el servicio a las habitaciones de un hotel. Ujú. Entonces, ya vi que uno solamente es un carrito seguidor de línea y el otro es un carrito de servicio para un hotel. Ah, ok, pero Sofía está utilizando un carrito seguidor de línea para alimentar a las vacas de un rancho. Ah, ya hay otra aplicación ahí. ¿Qué algoritmo utilizan? Porque al final de cuentas, bueno, todos tienen un carrito seguidor de líneas, todos utilizan sensores básicos, a lo mejor hay algunos que tienen otras funcionalidades porque a lo mejor tendrán que llegar y mandar una señal a la habitación para que salgan a recoger las cosas o alguna palanca que le permita depositar el alimento a las vacas, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre estos trabajos? ¿Qué algoritmo utiliza? Uno utilizó backpropagation, pero también utilizó lógica difusa. Ah, ¿qué algoritmo considero que puede ser mejor? Si yo quisiera desarrollar un proyecto, ya estoy analizando lo que están haciendo otros científicos en este momento, otros investigadores que están trabajando en lo mismo que yo quiero. ¿Qué están utilizando? Ah, pues uno lo hizo con MATLAB y el otro lo hizo con C y el otro utilizó Python. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno de ellos? ¿Cuál podría ser la mejor tecnología que puedo usar yo para desarrollar mi proyecto, ¿no? Ya tengo que ir analizando, ya tengo que ir pensando qué es lo que está haciendo cada uno de los autores. ¿Qué resultados llegó? Ahí en las conclusiones tenemos que encontrar a qué resultados llegó cada uno de ellos. Y tendría que ver si uno tuvo más dificultades, tiene más margen de error. Ah, bueno, pues las pruebas que él hizo a mí ya me disminuyen tiempo, porque si me está diciendo que con este algoritmo tiene un error de un 5%, pero el que él utilizó lo mismo, un clasificador utilizando lógica difusa, tiene un grado de error del 50%. Ah, bueno, entonces ya sé que si quiero hacer un clasificador, no me voy por lógica difusa, me voy mejor por redes neuronales. Ajá. Este tiempo de experimentación que ellos ya utilizaron, a mí me ahorra tiempo en el desarrollo de mi proyecto. Entonces, al final, yo tendría que tener un ensayo donde diga qué es lo que hizo María, qué es lo que hizo Juanito, qué es lo que hizo Sofía, qué metodología utilizaron, qué tecnología, incluso qué hardware están usando para saber qué diferencia hay entre sus proyectos. Por eso nos decía que es una revisión documental con un análisis crítico y una interpretación de los documentos. Entonces, a través de esto es que nosotros vamos a elaborar ese ensayo que le vamos a llamar estado del arte. Bueno, pues dice que tenemos que ver cuáles son los argumentos y las diferencias que existen entre estos diferentes artículos que yo busqué, qué semejanzas tienen y presentar cuál es mi postura frente a ellos, ¿sí? Decir, ah, bueno, yo veo que Juanito, María y Sofía
están haciendo trabajos similares, pero considero que sería mejor si utilizaran la técnica A o la técnica B combinado con tal elemento. Entonces, yo ya estoy exponiendo incluso cuál es mi postura frente a lo que ellos están haciendo. Dice, hay una utilidad del estado del arte. Bueno, lo que vamos a ver es que no solamente obtengo la información, la analizo, veo si me sirve, incluso puedo obtener la idea para el desarrollo del proyecto que voy a elaborar. Ajá. Me va a dar mayor conocimiento del tema. Ujú. Y pues vamos a pasar por todas las fases que nos indica la búsqueda, la compilación de la información, vamos a hacer la lectura, el análisis, la interpretación, dice la correlación y clasificación de la información, porque incluso yo puedo en mi ensayo hacer una separación y decir, todos estos están usando carritos para esta área, estos están usando esta técnica para digitalización de imágenes. Estos están trabajando redes neuronales para control de seguridad. Entonces puedo clasificar también la información que yo obtenga y a través de esto ir construyendo mi estado del arte. Ajá. Dice, yo debo hacerme algunas preguntas básicas. Primero, definir qué área de la inteligencia artificial me interesa trabajar. Aquí nos decía Gaby, las redes neuronales. Ok, sí, pero las redes neuronales puede ser extenso. Hay que ir acotando hacia qué parte quiero ir trabajando. Ajá. Entonces hay que ir contestando algunas preguntas, saber qué está haciendo los investigadores en esta área, cómo lo resolvieron, a qué resultados llegaron, todo lo que les explicaba hace un momento. Y a través de esto, de estar revisando esta documentación, es que yo puedo empezar a construir mis propias ideas, generar mis hipótesis, encontrar la solución a un problema y presentar mi estado del arte. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta al respecto? No, profesora. No. No, profe. Ok, sí queda claro qué es el estado del arte. Esa es la actividad que Sí. vamos a hacer esta semana.